nosotros vimos varios personajes. Me llama mucho la atención Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl nosotros no nos dimos cuenta en qué momento le pasó lo que le pasó. Pero la manifestación en Saúl primeramente es de rechazo, como que hubiera sufrido mucho rechazo. Pero luego nos damos cuenta que ese rechazo produjo en Saúl temor a perder algo que él no creía que era de él. Hágase una pregunta. ¿Usted sí cree que es un hijo de Dios? Hágase otra pregunta. ¿Usted cree que le pertenece todo lo que dice la Biblia que le pertenece a un hijo de Dios? Eso, porque Saúl no lo creía. Y creyó que lo tenía que cuidar. Y creyó que tenía que desconfiar de todo aquel que viniera a ayudarle, porque él no veía que alguien viniera a ayudarle. No. El que le ayudaba, en este caso David, él lo veía como un peligro de que le quitara lo que era de él. Desobedeció a Dios a través de desobedecer las órdenes de Samuel, hizo lo que quiso, hizo las veces de sacerdote. Hermano, impresionante. Pero entonces, bueno, Absalón, un hombre terrible, un hombre que se llenó de amargura porque pensaba que el papá no tenía autoridad para reprender a su propia familia. Se enojó mucho con el papá porque no vio que David tomara alguna represalia contra Amnón, el que violó su hermana. No, y se llenó de amargura y lo traicionó. Lo buscaba para matarlo a su propio padre. Lo buscaba para matarlo, y esa es otra clase de amargura. Yo quiero mostrarle una amargura que a veces se ve mucho en medio de la humanidad y de vez en cuando en la iglesia cristiana. Póngale cuidado, esas personas, y no voy a leer todo el libro, yo espero que usted lo lea y que se edifique de él, pero estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue desobediente siempre. El pueblo de Israel desobedeció al Señor muchas veces. El pueblo de Israel se iba detrás de los dioses a los que había que sacrificarle sus propios hijos. Los dioses de la fertilidad, una cantidad de ídolos inmundos, una cantidad de estatuas y de dioses inventados por los pueblos. Y cuando se acumuló tanto pecado sobre su vida y fueron enviados al exilio, entonces hay una carta, un libro, un escrito, como le quiera llamar, donde se ve plasmada, oiga, la confusión del pueblo de Israel. Usted, no sé si usted sepa que esto lo escribió Jeremías o no, pero le estoy hablando del libro de Lamentaciones. No quiero que leamos sino unos pocos versículos del capítulo 1 del libro de Lamentaciones. Ubíquese allí y se va a dar cuenta, hermano. Bueno, póngame atención un momentico, ahora lo buscamos. Lo que quisiera que usted se diera cuenta, y el propósito del Señor en esto, es que el ser humano es muy dado, póngale cuidado, tiene mucha facilidad a hacer cosas en contra de la palabra y esperar que Dios lo bendiga. Y cuando le llegan las consecuencias naturales, tengo un estudio que se llama así, consecuencias naturales. Cuando el cristiano desobedece, cuando el cristiano hace lo que bien le parece, cuando el cristiano desprecia, menosprecia la palabra del Señor, el mandamiento de Dios, porque se cree con argumentos, porque se cree con razones para no hacer lo que está establecido en la palabra, y cuando le viene la consecuencia, entonces se amarga. Piensa en eso. Conocer cristianos amargados porque ellos están recibiendo hoy lo que se merecen, conozco bastantes. Porque mientras que no vieron las cosas mal, ellos dilataron el momento de la obediencia. Ellos lo dilataron, lo pospusieron. Dejaron para mañana algo que podrían haber hecho ese mismo día. Y como Dios, hermano, es un Dios que da oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces el cristiano dice, no, yo ya he hecho esto 3 veces. Yo ya llevo haciendo esto en la vida cristiana 2 años y no me ha pasado nada.
¿no? Tiene que ser que yo tengo razón. Tiene que ser que Dios ve que mi mujer es muy mala, que mi marido es muy malo, entonces me da la razón y me apoya y me respalda. Pero como todo niño pequeño que su mamá lo soporta, que se haga en los pañales, que se haga por ahí los primeros años, pero después de un tiempo ya no se lo soporta más. Después de un tiempo ya no más. Asimismo Dios determina un día donde le dice al creyente no más. Y le vienen las consecuencias naturales. Hermano, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así un mal suceso, la Biblia lo llama la maldición, nunca vendrá sin causa. Un mal suceso, una mala experiencia, un mal momento, no vendrá sin causa, jamás, jamás, hermano. En el mundo no sucede nada injusto, en el mundo no hay injusticias. Hay hombres injustos, sí, pero el injusto solamente podrá hacer su injusticia con otro injusto. El injusto nunca podrá practicar su injusticia con un justo, jamás. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Entonces, la persona después de haber hecho y hecho, entonces se amarga, entonces se llena de enojo. He visto muchas personas, después de muchos años, de evadir impuestos, de decir mentiras en sus declaraciones, de tener una contabilidad mentirosa. Le llegó la DIAN, le llegó la consecuencia natural, los dejó sin nada, le metieron una multa impresionante, los dejó arruinados. ¿Y sabe qué? Se fueron de la iglesia. Y el día que conversé con ellos, hermano, literal chirriaban los dientes. Yo no entiendo para qué uno está en la iglesia. Yo no entiendo para qué uno sirve a Dios. Yo no entiendo uno por qué se aparta de las cantinas y de todo lo demás. Y le viene esto a uno. ¿Dónde está Dios? Amargados. Así el pueblo de Israel, usted lo puede ver en este libro. Ahora sí, busquemos Lamentaciones. Capítulo número 1. Voy a hacerle cortas acotaciones de esto. Capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. No dice Judá ha ido en cautiverio por su pecado, no. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Un pueblo amargado porque estaba recibiendo las consecuencias naturales de su fornicación espiritual, de su adulterio espiritual, de su infidelidad a Dios. Y si usted lee todo este libro, impresionante, hermano. Impresionante cómo el pueblo no es capaz de reconocer. Por allá el escritor en una o dos ocasiones reconoce, pero ¿sabe qué? Se queja y dice, vea, póngale cuidado. Ahí mismo en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1, Lamentaciones 3, 1. Son fracciones para que usted entienda. Lamentaciones 3, 1. Vamos a leerlo. Para que usted entienda el estado de un pueblo que no pudo reconocer su error, que no pudo confesar su pecado, que lo único que hizo fue lamentarse de ese Dios tan duro, que no fue capaz de seguirle perdonando, que no fue capaz de seguir haciéndose el ciego ante el pecado de Israel, de Judá. 3:1. Póngale cuidado lo que dice aquí. Yo soy el hombre
que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, bajo el látigo del enojo de Dios. Póngale atención. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, como quien hace así, como quien la coge del pelo y hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó. No, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Esa es una queja. Esa es una queja de un pueblo que no reconoce que lo que le vino fue una consecuencia natural. Ahora, póngase a pensar, Iglesia del Señor, ¿cuántos de nosotros en este momento podemos estar sufriendo las consecuencias por lo que hicimos? Mire, conozco muchas personas que se les dijo: deja de maltratar a tu marido, deja de maltratar a tu esposa, deja de maltratar a tus hijos. Hermano, y ya amargados, porque ya previamente amargados, no tuvieron otra cosa que hacer sino: es que el pastor le parece todo tan fácil, es que venga él a ver, que trate él con esa mujer a ver cómo le va. Yo me he dado cuenta de eso, hermano. Y continúan en la misma situación, no se arrepienten, no confiesan su pecado. Viene la consecuencia natural, ese hijo se les va, ahora está andando por malos caminos. ¿Y qué reclamo tan horroroso contra Dios, hermano? ¿De qué ha servido el ayuno, la oración para que me guarde a mi muchacho? Pero por un lado es que ayuno y oración para que le guarde al muchacho, y por otro lado insultos, por otro lado cantidad de cosas terribles. Que quería que le tuviera el hogar seguro siempre, pero maltrataba a esa mujer, pero la insultaba y la echaba cuando se enojaba, cuando se le salía la ira. Le decía: ¿por qué no te largas? Un día se le largó y entonces ahí sí: pastor. Terrible, hermano. Usted puede leer, dice el versículo 9: cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. No fue para mí como oso, no, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Imagínese Dios detrás de una nube con un garrote esperando que el otro haga algo para chantarle su taponazo. Así piensa este hombre que está escribiendo allí. Torció mis caminos, o sea, yo soy bueno, yo soy derecho, pero fue Dios el que torció mis caminos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Entonces nosotros, esta palabra del versículo 15, nosotros la miramos, nosotros nos dimos cuenta el significado. Pero esta que está aquí antes: edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura. Esta amargura es el 72:19. 72:19 de la referencia que tenemos desde hace días. Ya la teníamos. ¿Sabe qué significa el 72:19? Mírelo. Lo mismo que planta venenosa, lo mismo que 72:18, planta venenosa, probablemente amapola por su cabeza conspicua, generalmente veneno, eso también ya lo habíamos visto, incluso de serpientes, ajenjo, amargura, hiel, ponzoñosa, veneno. Dese cuenta, Iglesia del Señor, que la amargura es igual que una serpiente. La amargura, cuando menos piense, pica tan duro porque impulsa a la persona que posee esa amargura a soltar una imprecación, a soltar una maldición, una mala palabra, un mal deseo. La amargura tiene picos que cuando se manifiesta
a la vida de esa persona? ¡Morite! Le dicen a un hijo, le dicen a alguien. ¡Ish! ¿Por qué no te morís? Pica. ¿Sabe qué? Ese muchacho crece con ese pensamiento. Mi mamá me quería matar, mi mamá quería que yo me muriera, mi mamá. ¿Sabe en cuántas liberaciones el demonio dijo, a mí su mamá me la entregó? Y nos ponemos a averiguar con la mamá y lo único que ella dijo una o dos veces, ¿por qué no te moriste cuando te parí? Lo dijo dos veces. Y esa palabra ella pensó que era inofensiva. Pues por esa palabra vino un demonio y empezó a trabajar en esa vida. Muchas cosas sucedieron, hasta un cáncer le dio a esa hija. Y cuando hicimos todo el trabajo espiritual y le dijimos al demonio que se fuera, claro, él dijo, no, es que la mamá me la encomendó a mí. La mamá me la entregó para que yo la matara. ¿En qué momento, dicen los padres, en qué momento? Hermano, pero es terrible. Mire, es lo mismo que cuando un padre niega a su hijo. Ese hombre que engendró está diseñado para proteger, para proveer, para establecer reglas, autoridad. Y hace una de muchas cosas malas que puede hacer. Abandona, niega, rechaza, se larga, no vuelve a ver esa criatura, ese niño o esa niña. Y hermano, eso es una cosa terrible. ¿Cuántas personas hemos tratado con demonios afligiendo una vida? Oiga, otra de las peores cosas que hace un padre de familia, abusa de esa hija, la toma como mujer desde muy pequeña, la manosea, la hace su amante. Y después, hermano, en esa vida, mire, eso es cuando un padre de familia renuncia a la responsabilidad de su hijo o de su hija. Entonces sencillamente, mire, yo lo veo en el mundo espiritual como que un demonio tomara en adopción esa vida. Por eso esos muchachos rechazados, esos muchachos maltratados, esos muchachos que papá y mamá le dieron una vida tan horrible, después de que tienen cierta edad, los toma un demonio y los pone a consumir droga, los lleva por camino de muerte. ¿Por qué cree usted que un muchacho joven toma el camino del sicariato? ¿Acaso eso es gratis, hermano? Alguien con amargura le sembró eso. Lea lo que significa veneno, hiel ponzoñosa, amargura, ajenjo. Eso es. Ese veneno es muerte, hermano, para muchos, y muchas personas no entienden por qué. Entonces ahora le voy a mostrar algunas otras cosas. Le dije que iba a ser muy práctico. Bueno, aquí en este pasaje significa lo mismo que en el capítulo 1 de Lamentaciones. Significa lo mismo, veneno y todo lo que usted leyó. Vaya conmigo a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. No me interesa demorarme más de lo que usted pueda entender. Génesis 26:34 y 26:35, dos versículos, 34 y 35. Dice así: y cuando Esaú era de 40 años, Esaú es el primogénito de Jacob. ¿De quién? ¿Sí o no? No, espérese. No conteste tan rápido. Mire que por eso la iglesia termina confundida, porque va diciendo que sí. Hermano, recuerde, yo me puedo equivocar. ¿Sabe que mi seguro para no equivocarme es usted? Porque usted debería estar cuestionando todo lo que yo digo, llevándolo a la Biblia, cerciorándose. Claro, hermano. Esaú es hermano de Jacob, es el primogénito. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Listo. Esaú entonces, el hermano mayor de Jacob, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Ben, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Tomó dos mujeres por mujer. Como marido tomó dos mujeres. Y se las llevó a la casa, a su papá, dice, y fueron amargura de espíritu
para Isaac. El padre de Esaú y de Jacob, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac fue el único hijo ¿de quién? De Abraham. Bueno, espero que no se le olvide. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cómo hacía amargura de espíritu? Póngale cuidado. El 47:86 dice, amargura, es decir, figurativamente, un problema. Cuando una persona se vuelve un problema en una casa, en un hogar, en una familia, ¿usted no ha visto eso? Que como que ven llegar al hijo, al hermano, y dicen, ay, ahí volvió. Piense, si alguna vez se ha visto en esa situación, como que le gustaría que no volviera, no que le pasara nada malo, sino como que no volviera. Como que, qué bueno que se fuera a vivir a otro lugar, que no volviera más, porque usted lo ve y sabe que el problema llegó. Estábamos en paz hasta que llegó él, hasta que llegó ella. ¿Por qué? Porque son amargados, porque llegan viendo problema para todo. En todo están viendo una dificultad y un problema. Eso es, amargura, problema. Pero dice que es el 48-43, la raíz. Dice, raíz primaria propiamente gotear, como un veneno que le van administrando a alguien gota por gota. ¿Usted no ha escuchado eso? Que a mucha gente la han matado así, suministrándole dosis pequeñas de un veneno, y eso va impregnando el cuerpo hasta que lo mata. Dice propiamente gotear, pero usado solo como denominativo de 47-51, ser causativo de hacer, amargo, ser amargo. Oiga, hay una amargura que produce, hay una clase de amargura que es producir amargura, es la aspereza del hombre. La aspereza, allá en Colosenses 3:19, dice, vosotros maridos, amados vuestras mujeres y no seáis ásperos. Esa palabra áspero es causar amargura, hacer que la otra persona se llene de amargura, hermano. Eso es. Este es ser amargado, por consiguiente produce la amargura, dice, en la persona. Ser causativo de hacer. Ser es constitutivo, carácter, amargado. Ser causativo de hacer, amargo. Literalmente o figurativamente, afligir amargamente. ¿Sabe que hay personas, hermano, que les gusta ver afligido al otro? Mire, póngale atención. Si alguno de ustedes cometió un error, cometió un pecado alguna vez y su cónyuge se dio cuenta, y eso hace años, y desde ese tiempo esa persona le sigue recordando a usted el error, el pecado que cometió, es esta clase de amargura. Afligir amargamente, claro, sí. No me puede decir que usted se arrepintió. Yo la veo ahí como los ojitos le bailan cuando ve a fulano, a sutano, pero yo no. ¿Cómo se te ocurre cómo me va a pasar eso si yo estoy consciente? Yo me arrepentí de corazón. Yo le dije al Señor que me limpiara. No se engañe. Y la persona se aflige, la persona no puede dormir, la persona va y le dice al Señor, Señor, pero en serio, yo no veo nada de lo que mi marido, de lo que mi mujer dice. ¿Por qué ella dice que yo no me he arrepentido? Porque tiene una amargura de esta clase. Afligir amargamente, afligir al otro. Escoge las palabras para afligirlo, las escoge, las busca, las rebusca y se las pone preciso en el momento adecuado. Claro, es que usted ha despreciado siempre a su hijo. ¿A quién? Pues a tu hijo. Y no la otra vez. No, pues ¿cómo se te ocurre? No, ¿qué va? Si yo lo estoy viendo. Afligir amargamente. Amargar. Bueno, también produce amargura en otro. Amargo, amargura, enfurecer. Porque muchas personas, entonces cuando se sienten atacadas, en vez de afligirse, se llenan de ira. Listo, claro, sí, me voy a ir para ¿sabes qué? Largate, si yo no he cambiado, si no me he arrepentido, ¿qué haces junto a mí? Y se explota. ¿Se da cuenta que la amargura está en todo desorden? Iglesia, la amargura está en todo desorden. Vaya conmigo a Ruth.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Le quiero alinear este pasaje con el pasaje de Lamentaciones. Otra mujer que siente que Dios es injusto, que la mano del Señor se vino contra ella, que le trajo desgracia sin razón. Aquí no dice qué hicieron los muchachos, no, por qué razón se murieron jóvenes, no lo dice. Pero esta mujer, que es lo importante, porque cualquiera de nosotros podría tener razones para decir: pero ¿por qué Dios me trata así? ¿Por qué Dios permite estas cosas en mi vida? Esa mujer está diciendo: que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Quién la puso así? Según ella, ¿quién la puso? ¿Quién la puso? Le repito, la iglesia sí que se tiene que cuidar de esto, hermano, porque también quiero reiterarle algo. Conozco demasiados cristianos y demasiadas cristianas que todo lo que les está sucediendo se lo achacan a Dios. Sí, hermano, escúcheme, personas que ustedes ven, que ustedes conocen, que ustedes los consideran sus hermanos y sus hermanas, y no digo que no lo sean, pero hermano, es impresionante cómo dicen: yo no sé qué tiene Dios conmigo. Pastor, yo no entiendo qué tiene Dios conmigo.
¿por qué se ensaña así conmigo? Así lo dicen. O sea, la amargura produce en el ser humano un reclamo tan grande contra Dios que para ellos Dios es malo y ellos son buenos. Por eso le digo una vez más, a mí Hebreos me abrió la puerta a reconocer el nivel de amargura que yo manejaba. Oiga, y la imposibilidad de yo ser salvo si no solucionaba ese problema. Entonces ninguno de nosotros, Iglesia del Señor, se debería conformar. Ninguno de nosotros debería dar como de menos eso, sin ponerle importancia. Pues sí, a mí me da eso, pero de vez en cuando. Y no, eso tampoco es para alarmarse. Recuerde que Satanás logró una cosa en medio de la iglesia. Logró normalizar el pecado para hacerle creer que todo estaba bien, que aún por encima de lo que estaba pasando éramos salvos, que eso es muy pequeño. Cuando la Biblia dice el que practica tales cosas, bueno, usted lo sabe. Y Hebreos también dice eso. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No la puede alcanzar, no puede alcanzar la gracia de Dios. Porque brota una raíz de amargura, le estorba en la salvación y contamina a muchos. Entonces esta mujer estaba como el escritor de Lamentaciones. Me pegó, me asaeteó, me amarró, me persiguió, no me dejó ni respirar. Siendo más fuerte que yo, se ensañó conmigo. Imagínese. Entonces, aquí en esta parte, la palabra Mara 4755, mire lo que significa. Mara 4755. Femenino de amargura, femenino, amarga, Mara, nombre simbólico de Noemí, Mara, amargura. 4751, que es la raíz, sigue diciendo femenino, amarga, literalmente, figurativamente, amargura, amargamente, amargar, amargo, amargura, colérico, cruel. Hay una clase de amargura que vuelve a la persona llena de ira, más que todas las demás amarguras, y lo convierte en una persona cruel. ¿Sabe que esta clase de amargura está en muchos varones? Bueno, gracias al Señor no hay muchos en la iglesia. Pero esa clase de personas, cuando es el varón el que posee esa clase de amargura, es cruel con su esposa. No importa si conoce la Biblia, le pega. No importa si conoce la Biblia, ¿sabe qué? Trata de hacerla sufrir. Trata de dañarle, es cruel, la crueldad. Es una clase de amargura. Ahí está. Mara, en su raíz significa amargo, amargar, colérico, cruel. Ahora, dice, bueno, la palabra amargura sí es la misma que vimos allí adelante. El 48-43 que ya leímos, que significa afligir amargamente, eso es. Pero quería mostrarle la palabra Mara. Mara es una clase de amargura que tiene que ver con colérico y con cruel. Bueno, siempre es el tiempo el que va en contra de esto tan bueno. Le pido que esté de pie. Ahí vamos a ir aprendiendo. Y espero, mi hermano, que tanto usted como yo, tanto yo como usted, hermano, no aceptemos de ninguna manera ningún rastro de amargura en nuestra vida. Le voy a repetir algo. Una señal clara de amargura es que no somos agradecidos. No podemos disfrutar lo que tenemos. Siempre estamos deseando algo diferente. El día que hay huevo quieren carne, y cuando hay carne, qué pereza otra vez carne, me gustaría huevo. El marido le dice, vamos a salir, y dice, qué pereza, ¿para dónde? ¿Para donde su mamá? No, vamos para otro lado. No, yo sé que usted después termina donde su mamá. No, hombre, vamos para el río. No. Y a veces las personas no le ponen atención a eso. Que no le pongan atención los que están en el mundo ignorantes, pero usted y yo pongámosle atención. Amén.